Vamos a iniciar un tema nuevo llamado procedimiento para cuando no podamos factorizar el polinomio. Recordemos que un polinomio es una expresión algebraica que puede contener varios términos. Los términos vienen dados o separados por los signos más y menos, están conformados por variables que tienen un grado, es decir, un exponente, y también nos acompañan los coeficientes. Cuando no se pueda utilizar el método de factorización para resolver la ecuación o la función, entonces utilizaremos el método de los ceros racionales de funciones polinomiales. Racionales, recordemos que viene de ración o de fracción. Por lo tanto, vamos a utilizar una pequeña fórmula que viene dada por esta de acá, P sobre Q. Veamos un poco de definición antes de entrar de lleno a los ejemplos. Los ceros racionales son aquellos ceros que pueden expresarse como forma de fracción, pero a la vez son aquellos valores que nosotros le damos a la variable. En este caso, lo más común es la variable x. Son los valores que le damos a la variable x, en donde al sustituirlo en la función, esto nos da como resultado un 0. En otras palabras, los ceros son los puntos en los que el polinomio cruza, intersecta o corta al eje X al momento de graficar. Entonces, en resumen, los ceros son aquellos que hacen que la función sea 0, ¿va? O aquellos valores de X que hacen que corte o intersecte al eje de las X. Bien. Cuando un polinomio no se puede resolver por ninguno de los métodos de factorización que anteriormente ya vimos, en ninguno de sus 7 casos, ¿cuáles eran esos casos? Bien, estaba el factor común, factorización por agrupación de términos semejantes, trinomio cuadrado perfecto, suma y diferencia de cuadrados, suma y diferencia de cubos, trinomio de la forma x cuadrado más bx más c y trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Tenemos que saber factorizar y encontrar los puntos críticos de una función antes de entrar de lleno a este tema. Entonces debemos usar el teorema de los ceros racionales que vienen dados por la fórmula que les había mencionado en forma de fracción, en donde se compone por numerador y denominador. P representa todo aquel número que sea divisor o submúltiplo del coeficiente constante, y Q representa a aquellos números submúltiplos del coeficiente principal. Veamos quiénes son coeficiente constante y quiénes son coeficiente principal. Tenemos el primer ejemplo, tenemos la función dada por px igual a 3x al cubo menos 5x cuadrado menos 8x menos 2. Vemos que es una función de grado 3, en donde sus exponentes son números enteros positivos, está ordenado de mayor a menor. Entonces, una vez ordenados, podemos elegir quién es el término principal. Será aquel término que contenga el mayor exponente, el cual dará el grado del término. Vemos que acá el mayor exponente es 3. Entonces tenemos que ver quién es el coeficiente que acompaña a la variable, y es 3. Este es un segundo término de grado 2, tercer término de grado 1, y buscamos aquel número que no esté acompañado de ninguna variable o de ninguna letra. En este caso es el último. Vemos que está solito el 2.
Entonces, este será nuestro coeficiente llamado también término constante. Será aquel que no tenga variable. Ejemplo de un polinomio que no se puede factorizar por ninguno de los 7 casos antes mencionados. Vemos que es exactamente el mismo de acá arriba. Lo trasladamos acá abajo para poder analizarlo. Veamos si se puede por factor común o que es el primero que vimos. Entonces, este tiene variable, tiene variable, tiene variable, este no tiene variable. Entonces, factor común, no, porque no todos los términos tienen en común a la variable x. Y también en sus coeficientes vemos que no tienen en común. Por ejemplo, este es número impar, número par y par. Tendrían que ser todos pares o impares para poder sacar división donde un número pueda dividir a todos los coeficientes. ¿Recuerdan? Todos tendrían que tener mitad o todos tendrían que tener tercera o quinta, pero en este caso esto solo tiene tercera y divisible entre el mismo. Este solo tiene quinta, estos todos sí tienen mitad, entonces no se puede. Veamos si se puede factorizar entonces por medio de suma o diferencia de cuadrados. No, no, no está de esa forma, no es posible. Ni hay suma o diferencia de cubo, ni trinomio de ninguna de las dos formas. Entonces, acá lo que hice fue agrupar términos para ver qué más podía yo sacar de esto. Entonces agrupé estos primeros dos, saqué el signo de acá y como ven no se puede factorizar porque estos términos que están adentro de los paréntesis, tanto de este lado como de este lado, tendrían que ser iguales. Si aquí dice 3x menos 5, acá también tendría que decir 3x menos 5 para poder factorizar. Y vemos también que afuera nos ha quedado términos. Entonces vemos que este es un ejemplo que no es factorizable. Vamos con el paso 1. Anotemos cuáles serán los pasos. Entonces, para resolver nuestro ejercicio, debemos encontrar los valores de P y Q. Recordemos entonces quién era el coeficiente constante. ¿Recuerdan que era el 2? Sí, veamos entonces acá arriba si nos recordamos. Vean, término constante 2. Y ese es P. Son los submúltiplos del coeficiente constante. Entonces vamos a buscar los divisores del coeficiente constante. ¿Cómo se hace? Lo descomponemos para ver todos aquellos números que sean divisores de 2. Por ejemplo, si lo descomponemos en partes más pequeñas sería 1 más 1 igual a 2. Y solo el 2 pues es igual a 2. Divisores de 2 son 1 y 2. Y de menos 2 son menos 1 y menos 2. ¿Cómo así? Dirán ustedes. Colocamos el 2, que es el que yo estoy utilizando, y empiezo a buscar números por los cuales yo lo voy a dividir. Cuando empezamos a contar, iniciamos con el número 1, entonces voy a probar dividiéndolo entre 1. 2 dividido 1 es 2. Ya probé con el 1, vamos con el siguiente número 2. 2 dividido 2 me da 1. Luego digo 3. Vean en orden numérico. 1, 2, 3. 2 dividido 3
me da 0.66 o 0.7. Entonces vamos a tomar aquellos números que al momento de dividirlos entre el término constante me den como resultado números enteros nada más, no decimales sino fracciones. Entonces, ¿cuáles son mis números enteros que me dieron como respuesta? Es el 2 y el 1. ¿Y qué números utilicé yo para poder dividir el 1 y el 2 positivos? ¿Y qué pasa si al mismo 2, que es el término constante, lo divido por 1, pero cambiándole signo? Me da menos 2. Igual acá, si divido 2 entre 2, pero le cambio signo al 2, ahora es negativo, me da menos 1. Igual menos 2 es un número entero y menos 1 también es un número entero. Entonces digo yo que los divisores para 2 serían entonces el más 1 y el menos 1. También estaba el más 2 y el menos 2. Entonces lo escribo así, más 2 y menos 2. Y estos serán entonces mis divisores. Ahora es el turno de buscar los divisores, pero para Q. Q era 3, es decir, el coeficiente del término principal que encontramos al inicio del video. Entonces, divisores de 3 lo podemos encontrar de dos formas, descomponiéndolo en números más pequeños, como en este caso 1 más 1 más 1 es 3. Entonces, divisores de 3 es el más 1. También el 3 por sí mismo es divisor. Y también lo podemos encontrar de la manera opción 2, en donde a 3 yo lo escribo y trato de dividirlo por números al azar para encontrar sus divisores. El primer número cuando yo empiezo a contar es el 1, luego el 2, luego el 3 y así sucesivamente. Entonces 3 dividido 1 da 3, 3 dividido 2. Recordemos que no aceptamos ni fracciones ni decimales y en este caso me da 1.5, entonces este descartado. Y 3 dividido 3, 1. En este caso el 1 y el 3 son positivos, me dieron números enteros como respuesta, entonces también puedo utilizar el 1 y el 3 positivo, pero a su vez también es válido esos mismos valores negativos. ¿Por qué? Porque cuando divido 3 entre menos 1, entonces me da menos 3. Y cuando divido 3 divido menos 3, me da menos 1. Entonces estos de acá serán los divisores de Q, o sea, 3. Leamos la nota que tenemos por acá. Dice, para encontrar los divisores de un número se buscan todos los números que puedan dividir de forma exacta, es decir, que el resto sea 0 o el residuo sea 0. ¿Cómo así? Cuando nosotros dividimos 3 entre 1, me da exactamente el menos 3. No queda ningún sobrante, ninguna cola, ningún residuo, como fue el caso de este. Acá me da 1.5, o sea, me queda una colita o un sobrante de 0.5, no es un número exacto. Era lo que les decía, no se admiten números fraccionarios ni tampoco decimales. Vean acá, está de la segunda forma para poder encontrar los divisores. El término constante era 2, entonces yo empecé a dividirlos entre 1, entre 2, entre 3. Vemos que entre 3 pues da decimales, entonces lo descarto. Así como acá fue 1 y 2, aquí ahora es menos 1 y menos 2.
Ya encontramos los divisores de 2. Ya encontramos los divisores de 3. Ahora veamos el resultado de las divisiones. Encontramos los divisores de P y de Q. Ahora tenemos que dividirlos entre ellos mismos. ¿Cómo así? Pues divisores de P era 1 positivo y divisor de Q es 1 positivo. Entonces 1 dividido 1. Luego tenemos, nos da 1 positivo. Vean acá, 1 positivo dividido 1 positivo me da 1 positivo. Ahora tomo 1 positivo y agarro el 1 negativo. Me quedaría 1 positivo dividido 1 negativo. Me da como resultado menos 1. Ahora tomo los dos negativos. Agarro el menos 1 de acá, de P dividido menos 1 de acá. Vean, acá están los dos siendo negativos. Tenemos como resultado más 1. Y viceversa. Ahora tomo solo el negativo de acá dividido el positivo de acá. Sería menos 1 dividido más 1. Nos da como resultado menos 1. Y así luego los combinamos hasta que todos hayan sido conjugados o combinados. Vean, los dos positivos fueron divididos acá, los dos negativos, el de arriba positivo y el de abajo negativo, y viceversa, el de arriba negativo, el de abajo positivo. Y así encontramos todos los valores de las divisiones. Entonces, descartemos aquellos resultados que hayan sido iguales. Por ejemplo, acá, 1 positivo y 1 positivo, me quedo solo con 1 positivo. No es necesario escribir 2 veces 1. Y acá menos 1 y acá menos 1. Entonces coloco solo una vez menos 1. Con una vez es suficiente. Y hago lo mismo de dividir P, los valores de P entre los valores de Q con el resto de los valores encontrados. Tenemos ahora el 1, ya lo conjugamos con este 1 de acá. Ahora este mismo 1, pero con los valores de 3. Y así sucesivamente. 1 positivo dividido 3 positivo. 1 negativo dividido 3 negativo. 1 positivo dividido 3 negativo. Y ahora 1 negativo dividido 3 positivo. Y les va a quedar varios resultados. Después hacemos lo mismo, pero con el valor de 2. Lo vamos a conjugar con el primer término de Q y el segundo término de Q. Nos va a quedar los resultados que tenemos por acá. Nos va a quedar 1 positivo y 1 negativo, como lo vimos en el caso de acá arriba. Nos va a quedar también 1/3 positivo y 1 negativo, un 2 positivo y negativo y un 2/3 positivo y negativo. Estos serán mis resultados de dividir ambos términos. Recuerden que la división, así como acá 2/3, no puede quedar en decimales, es más fácil expresarlo en fracción. ¿Qué hacemos ahora? Estos valores que ya encontramos los vamos a sustituir en la función inicial. Entonces, probemos sustituyendo con el 1. Vean acá, cuando la función P toma un valor de 1 en su variable. Entonces, en lugar de escribir X acá y acá y acá, ahora escribimos 1. Al sustituir todo esto en nuestra calculadora, vemos que nos da un resultado de menos 12. Y dijimos que la definición de ceros racionales es que se tiene que cumplir que el resultado final
de 0. Entonces acá no nos dio 0, nos dio menos 12. Entonces este no cumple. Veamos ahora sustituyendo con el menos 1. Vean, ya probamos uno positivo, ahora uno negativo. Y tenemos por acá que al sustituirlo todo en la función, me da un valor de menos 2. Entonces este tampoco cumple con la definición. Sustituyendo menos 2, no nos dio 0, nos dio menos 30. Entonces este tampoco cumple. Probando con 2 positivo nos da menos 14, entonces tampoco cumple. El siguiente resultado era un tercio positivo y uno negativo. Vean, un tercio positivo y uno negativo. Vemos que con el positivo nos da menos 5.11. Este tampoco cumple. Pero con el un tercio negativo, vean que al momento de sustituirlo en la función sí nos da 0. Entonces esta sí es solución de la función. Y le colocamos un chequecito. Esta sí es la solución. Veamos con los números que nos hacen falta. Tenemos el 2 tercios sustituido por acá. No cumple porque nos da menos 8.66. Con el 2 tercios negativo tampoco cumple, nos da 0.22. Y ahí estaría. Entonces la única solución de este problema es el menos un tercio. Y hemos concluido con el primer ejercicio. Entonces nos vemos en el siguiente video para un segundo ejemplo.